Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 20 de noviembre del año 2025. Señores, mientras el pueblo cubano se la sigue janeando, como decimos en buen cubano y valga la redundancia, con los apagones, con la crisis sanitaria, con falta de alimentos, de medicamentos, con todas las carencias y todas las necesidades que conocemos, el régimen castrista hoy en sus medios oficialistas y redes sociales está celebrando el Día del Turismo Cubano, un país donde ni los turistas llegan. Sin embargo, los hoteles siguen iluminados, los hoteles siguen abastecidos de comida de todos tipos para los hijos, nietos y miembros de la cúpula dictatorial, y los pocos privilegiados que pueden darse el lujo de ir a comer una pareja con una cena con más de $100 en uno de los hoteles más lujosos de la capital cubana, como es el Hotel Manzana Kempinski. Y el tema no es si puede hacerlo o no porque tiene negocio y es un emprendedor. El tema es que en medio de la miseria no han hablado ni un solo momento de la grave situación que atraviesa el país. Sin embargo, le hacen promoción al sistema hotelero de Gaesa, de Gaviota, de Mintur, de la cúpula dictatorial castrista. No voy a decir nombres porque no vale la pena. Cada vez que uno habla de estos personajes es como si hablara de los dioses del pueblo muerto de hambre, miserable y oprimido y maniatado por el régimen opresor castrista, y víctimas del síndrome de Estocolmo salen en defensa de lo indefendible. Mientras esto sucede, en Cuba siguen muriendo gente. En Cuba siguen utilizando la mentira también como arma ideológica y mediática para dar a entender de que todo está bien cuando todo está mal. Hace unas horas me llegaron imágenes del municipio Yara, ese municipio al que le hemos estado denunciando todos estos tiempos, donde la primera secretaria del partido del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular han obviado las necesidades del pueblo, no desde ahora, desde cuando hubo los, ¿cómo se llama? El terremoto aquel, los temblores que hubieron el año pasado en el mes de octubre, y después ahora cuando el 20 de octubre, el 28 de octubre azotó todo el oriente cubano, el huracán Melissa. Todavía había gente con techos allí. Las imágenes de ellos mismos los delatan, que está ahí, son fanguizales, gente sin techo, tremenda necesidad, muchísimas personas muriendo del virus en el policlínico docente de ahí de Yara, y salen sus alabarderos y testaferros mediáticos del partido y del Poder Popular dando una falsa imagen. Ahora aparecieron como por arte de magia puntillas, tejas de fibrocemento, y fueron a resolver el problema al pueblo. ¿Saben por qué? Porque en las próximas horas, si no está sucediendo en este momento, esperan la visita del títere dictatorial Miguel Díaz-Canel, que por enésima vez va a viajar al oriente cubano para no resolver nada. Allí no se ha resuelto nada. Si se hubiera resuelto algo y hubieran llegado las ayudas como supuestamente debió suceder, estuvieran en todos los noticieros y en todos los programas de la televisión oficialista anunciándolo a bombo y platillo, y no es el caso, no ha sucedido así. ¿Por qué no ha sucedido? Porque simple y llanamente el régimen opresor castrista tiene otras prioridades, y es, por ejemplo, celebrar la Feria Internacional de La Habana, es celebrar el Día cubano del turismo cubano, para seguir tratando desesperadamente de atraer los dólares que tanto necesitan para sostenerse en el poder. Y mientras todas estas cosas suceden, los cubanos se siguen matando entre cubanos. Hace 2 días, y gracias a Nio Reportando un Crimen y algunas familiares y personas allegadas al caso, nos llegaron informaciones de un joven que había atacado a machetazos en Ejido, frente al mercado de Ejido ahí en La Habana Vieja. Había atacado a machetazos a otro hombre. Al principio las noticias eran muy confusas. Al final, gracias a Nio y a personas que se han acercado de manera anónima a hacernos esclarecer y llegar la realidad de lo que sucedió en este caso, pues hemos conocido más detalles. Por ejemplo, que el joven que atacó era hermano de uno que la víctima que falleció producto de esos machetazos había matado hacía casi unos 20 años. Y ese muchacho en aquel momento tenía 13 años, pero dentro de la familia siempre quedó el rencor, ¿no? Y la sed de venganza por la muerte de aquel otro joven en aquel momento que falleció en manos del que hoy es víctima y murió en la benéfica producto de los machetazos de este joven. Esto, imagínense ustedes, yo no soy quien para criticar las decisiones y las acciones de las personas, pero sí les voy a decir una cosa: leyendo los comentarios, todo el mundo aplaude lo que hizo el joven, todo el mundo ve muy bien que haya violencia entre pueblo y pueblo, y ninguno
sale a decir de que los máximos y únicos responsables de esas olas de violencia y de toda esa desgracia que está padeciendo por tanto tiempo el pueblo cubano tiene un solo nombre y es la dictadura opresora y genocida castrista. Por eso, señores, lo que más le conviene al castrismo es que la delincuencia siga proliferando en las calles cubanas. Lo que más le conviene a esa dictadura es que a las 6 de la tarde todo el mundo se recoge entre el apagón, los virus, la basura y el miedo por el índice creciente de la delincuencia dentro de las calles cubanas, y así sin tener que utilizar policía, gasolina, patrulla y sus chivatos, pues están garantizando de que el pueblo se mantenga tranquilo, entretenido y asustado por vuelvo y le repito, el incremento desmesurado de la delincuencia en las calles de la isla, y así ellos pueden seguir haciéndose ricos, pueden seguir viviendo a costa de la desgracia, la miseria y todas las vicisitudes que sabemos que pasa el pueblo cubano bajo ese régimen opresor y tiránico que es la dictadura genocida castrista. En las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, hizo unas declaraciones contundentes, preguntó que cuándo era el cumpleaños del tirano de Venezuela, del narcodictador Nicolás Maduro, y cuando le dijeron que era el 23 de noviembre, sonrió. Así que esperen sorpresa en las próximas horas, posiblemente ya se defina el tema de Venezuela como debió haberse definido hace rato, pero bueno, nosotros no somos quien para determinar cuál es la estrategia militar que la administración Trump tiene para con Maduro. Maduro también se conoció a través del New York Times, que hace 2 días le pidió a la administración estadounidense que le dieran 2 años para poder salir del poder de una manera organizada. A lo que el gobierno de Trump dijo, no, dijeron rotundamente no hay ningún tipo de negociación con el régimen de Maduro. Así que, con el favor de Dios, si cayera la narcodictadura en los próximos días de Nicolás Maduro y el régimen narcochavista de Venezuela saliera del poder, el régimen castrista se quedaría sin uno de sus principales sustentos económicos y aliados en la región. Y yo estoy casi convencido que el gobierno de los Estados Unidos, la actual administración Trump, iría por lo que tanto hemos esperado los cubanos tras casi 67 años de dictadura, que sería el fin de la narcodictadura terrorista y genocida castrista en Cuba. Eso se ve venir. Esperemos que pase el año o a principios del año que viene ya haya una determinación más clara sobre lo que va a ocurrir con el tema cubano. Esperemos que finalmente el castrismo termine de ser parte de la historia, de la triste historia del pueblo cubano en estas últimas casi 7 décadas, porque el 1 de enero del 2026 el régimen castrista cumplirá 67 años en el poder, más los años que estuvo haciendo esa guerra de guerrilla en la Sierra Maestra, ¿no?, para sacar a Batista del poder y venir a implantar la peor dictadura criminal, comunista y genocida en la historia del hemisferio occidental en las últimas casi. Ya el castrismo no puede seguir en el poder, ya es mucho. Han sido muchos años de dolor, de crimen, muchos años de abuso, de mentira, muchos años de criminalidad, de represión, de dolor. Ahora mismo, mientras mucha de esta gente se quedan callados ante la situación que atraviesa el pueblo cubano, pues hay varios jóvenes cubanos que salieron a protestar pacíficamente el 11 de julio del 2021, que se encuentran en huelga de hambre. Hay un joven que cumple hoy 29 días en huelga de hambre, y cada vez que uno hace este tipo de publicaciones, la mayoría de los cubanos, la mayoría de las personas que visitan las redes sociales dentro de la isla, hacen como que no lo ven, como que no les interesa a los cubanos que tuvieron el valor que ellos no han tenido de salir a alzar su voz y enfrentarse a la tiranía represora castrista. Esos jóvenes merecen todo el respeto, sus familiares merecen todo el apoyo, y lo único que están clamando es por la libertad de sus seres queridos, que salieron a protestar por el hambre, por la miseria, por la falta de alimentación, por los apagones, por todas las desgracias que viven todos los cubanos, o el 99.9% de los cubanos, porque ahí solamente hay un grupito que es el que está viviendo. Mientras tú, cubano, estás en apagón, los negocios de Mariela Castro, de Manuel Marrero Cruz, de Miguel Díaz-Canel y de toda la cúpula dictatorial están totalmente alumbrados, tienen plantas, grupos electrógenos, tienen paneles solares arriba, tienen los suministros, una tubería traída prácticamente desde los Estados Unidos con las agencias cómplices de la dictadura opresora castrista, y no sucede nada. Fíjense si no sucede nada, que está en la calle el amigo personal del Cangrejo, del nieto de Raúl Castro, que había sido arrestado en Nevada, en Las Vegas, por inmigración, por sus lazos estrechos y directos con la cúpula dictatorial. Había sido hasta funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
y este joven que tiene agencias de viaje y de negocio y de paquetería con el régimen opresor castrista, ahora está en la calle. Pusieron un habeas corpus, el muchacho dicen que no tenía antecedentes delictivos dentro de los Estados Unidos, y mientras muchísimas familias cubanas han sido deportadas a la isla sin tener un problema así simple y llanamente, siguiendo los protocolos de la actual política migratoria de la administración Trump, estos testaferros del castrismo logran librarse y se mantienen en territorio estadounidense. O le vierten información al gobierno de los Estados Unidos, o es el dinero el que está mediando en medio de estas situaciones. Yo pienso que muchas de las cosas que están sucediendo con inmigración y se lo achacan a la administración Trump son funcionarios demócratas dentro de Homeland Security y dentro de las estructuras de inmigración de los Estados Unidos que están tratando de hacerle muchísimo daño a la administración Trump. Mariela Rodríguez, buenos días y bendiciones. Por eso, mi gente, seguimos alzando la voz, seguimos mostrándole al mundo la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y lo hacemos, gracias a Dios, y gracias a ustedes, con la inmediatez y la veracidad que siempre nos va a caracterizar. Vamos a seguir mostrando la cruda realidad que vive el pueblo cubano bajo la peor tiranía que ha ensombrecido a una nación en las últimas 7 décadas en el hemisferio occidental, y lo vamos a hacer hasta el día que Cuba sea libre, hasta el día en que finalmente esa tiranía de verde olivo, odio, muerte y sangre salga del poder y le dé paso a una nueva Cuba con libertad, con democracia, con oportunidades para todos, con emprendimiento y sin el Partido Comunista de Cuba rigiendo los destinos de millones de cubanos que han tenido muchos que abandonar la isla huyendo de la brutalidad, de la represión, del hambre y de la miseria en la que el castrismo por tantos años ha condenado al pueblo cubano. Yani García, totalmente de acuerdo. Bendiciones para usted. Gracias, Yani. Bendiciones para ti también y para las 29 personas que en estos momentos están viendo esta directa. María Rodríguez, gracias para ti también. Les pido por favor que compartan nuestras publicaciones, que compartan estas directas, que compartan nuestra página para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que acontece dentro de Cuba y alrededor del mundo, y hacerlo, gracias a ustedes, con la inmediatez y la veracidad que siempre nos ha caracterizado. No como lo hace la prensa del oficialismo castrista, que trata de tapar la verdad, que ahora mismo, después de 24 o 48 horas de haber hablado del tema del juicio de Alejandro Gil, ese alabardero financiero y político del régimen opresor castrista, ahora han hecho mutismo, empezaron a utilizar El Toque, un medio independiente aquí de la Florida, que para mí yo tengo mis dudas sobre ellos, pero al final el régimen los utiliza. Ahora dice que tenían oficiales de la seguridad del Estado dentro de los miembros del Toque y tratan de buscar desvirtuar de la realidad de Cuba, que es una realidad de una epidemia y de una crisis sanitaria que está matando centenares de cubanos diariamente, donde vemos que en todas las funerarias del país no hay ni carro fúnebre, no hay ni sarcófago, no hay ni espacio para poner a los muertos, y eso no solamente pasa en Camagüey, pasa en Santiago de Cuba, pasa en Santi Espíritu y en los lugares donde lo vemos, está pasando en toda la geografía cubana. El pueblo cubano está enfermo, y ¿saben cuál es la mayor enfermedad que tiene el pueblo cubano? El cáncer castrista. Hasta que no se extirpe el cáncer castrista dentro del pueblo cubano, no podrán volver a vivir y a respirar aires de libertad, aires de prosperidad y aires de democracia como lo merecen todos los pueblos del mundo, no solamente el pueblo cubano. Yo tengo fe en que Cuba será libre, Venezuela será libre, Nicaragua será libre, y todos los países sometidos bajo regímenes comunistas y de izquierda se librarán finalmente de la miseria del socialismo, que lo único que ha traído en más de 100 años en el mundo ha sido muerte, desgracia, improsperidad, debacle económica, miseria y represión. Esos son los estandartes fundamentales de los regímenes comunistas en el mundo, y por esos regímenes comunistas seguiremos alzando la voz para que salgan de la vida política de las naciones donde están enquistados, vuelvo y les repito, como un cáncer político, para darle paso a la libertad y a la democracia. Yo les deseo una linda jornada de jueves, muchísimas bendiciones, oración por los presos políticos, por estos 7 jóvenes cubanos presos políticos que se encuentran en las mazmorras del castrismo en huelga de hambre, pidiendo su libertad de ellos y de todos los prisioneros políticos, y sobre todo pidiendo el fin de la tiranía genocida castrista y el fin de la agonía de tantos años del pueblo cubano. Yo les deseo una linda jornada de jueves, muchísimas bendiciones, saludos anónimos, saludos a Alberto Daniel San Climén, saludos para todos los seguidores de La Tijera, gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones, que tengan un lindo día, que Dios me los bendiga, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera.